Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Gestal de Diseño les doy la más cordial bienvenida. El motivo de este evento es la presentación de un examen profesional de la licenciatura en Arquitectura. A continuación, explicaré la mecánica del evento. Se dará lectura del protocolo de examen de una tesis. El sustentante presentará su exposición en un promedio de 20 a 30 minutos. Al término de esta exposición, el secretario llevará la voz del jurado y dará inicio a la ronda de preguntas, iniciando con el vocal, prosiguiendo con el secretario y finalizando con el presidente. Al concluir la ronda de preguntas, el secretario anunciará la salida del recinto para la deliberación del jurado. Una vez concluida la deliberación, el presidente del jurado dará lectura del acta de examen y tomará la protesta de ley correspondiente. Le pedimos al público guardar silencio, apagar sus celulares y no distraer al sustentante. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, siendo las 12 horas del día 24 de septiembre de 2015, estamos reunidos para efectuar la evaluación de la tesis para obtener el título de licenciado en Arquitectura sustentado por Rosana Cancut, con el documento de tesis titulado Renovación del Mercado Rebolledo y del predio de la Estación de la Azteca en Coatepec. Buenas tardes, mi nombre es Rosana Cancut y a continuación expondré de forma resumida el trabajo de tesis para obtener el título como licenciada en Arquitectura. La renovación del mercado Rebolledo y del predio de la Cooperativa Azteca de Coatepec pretende revalorizar un edificio deteriorado de uso comercial, mejorar su funcionamiento y la calidad de vida de sus usuarios. Además, incluye el reciclaje de un predio, dándole un uso distinto al actual, impactando positivamente en la movilidad urbana. Los edificios estarán conectados entre sí para formar una arquitectura de uso mixto con atractivo turístico que englobe el aumento y la mejora del espacio público y sea flexible. Para lograr esto, hubo que fincar una metodología que permitiera desarrollar y proponer un proyecto que cumpliera con las necesidades de la comunidad. La investigación realizada fue guiada por conceptos de las corrientes sustentables del nuevo urbanismo y el Smart Grow, que definieron las tipologías, antecedentes, referentes y la propuesta final. Esta se basa en modelos que tuvieron éxito en contextos similares para revitalizar zonas y reactivar su economía. Los modelos se eligieron con el fin de afrontar el problema no solo desde el punto de vista de diseño, sino también desde el socioeconómico, cultural y sustentable. Los fenómenos propios de la arquitectura del comercio en la actualidad son su tendencia al gigantismo e hibridación del espacio. Esta se promueve para cumplir con requerimientos sustentables de diversidad de uso y destino de suelo, conectividad, peatonalización y sustentabilidad urbano-arquitectónica en pro de una mejora de calidad de vida. Los centros comunitarios con atractivo turístico tienen como consumidor meta a los que buscan el bienestar físico. Su oferta es global. Estos centros incluyen áreas de cultivo, talleres, corredores comerciales con restaurantes y en algunos casos circuitos recreativos, spa y hospedaje. La segunda está enfocada al mismo grupo de consumidores. Normalmente son mercados ocasionales, semifijos o fijos, cuyas intervenciones arquitectónicas muy sutiles promueven productos locales y son posicionados estratégicamente cerca de mercados especializados. Los mercados conjugados con estaciones de transporte en un solo recinto buscan maximizar el uso del espacio y del tiempo. El consumidor es guiado a través de corredores comerciales antes de abandonar la terminal. La última es la unión de diferentes tipologías, la comercial, cultural, residencial, deportiva y de trabajo, donde el espacio público, abierto o semiabierto, funge de intervalo y conexión entre estas. Los antecedentes de dichas tipologías se presentan en el siglo XIII con los Fondacci,
que conjugaban espacios de venta, hospedaje y espacios para el culto religioso. Por su parte, los bazares orientales incorporaban viviendas y centros educativos en un segundo nivel. La reivindicación del espacio público sobre el construido es un fenómeno presente ya en las sociedades del final del siglo XIX. Un ejemplo de ello son las galerías de París, amplios corredores comerciales con altos techos de vidrio que daban la impresión de ser un espacio abierto. Sin embargo, en el contexto latinoamericano son escasas las muestras de arquitectura de uso mixto. En el edificio El Pacífico en Miraflores, Perú, se supo articular un pequeño centro comercial y un edificio residencial en un solo inmueble. Hoy día, con dicha hibridación, el comercio entra en una nueva etapa de búsqueda de su forma. La arquitectura y el urbanismo se valen del hito arquitectónico para revitalizar zonas en desuso al convertirse en una referencia turística. Los proyectos de usos mixtos en grandes espacios de reciclamiento urbano están diseñados para reducir desplazamientos y regular la expansión urbana, fruto de la separación entre los centros laborales y comerciales. Las sutiles intervenciones arquitectónicas promueven la participación urbana a través del placemaking y el urbanismo táctico, favoreciendo su uso y conservación. Para la renovación del mercado Rebolledo se retomarán varias consideraciones de estos proyectos y se tratará de perfeccionarlas, al igual que las de los referentes encontrados. Sus particularidades se analizaron no solo desde el punto de su diseño y función, sino también por el impacto que causaron en la sociedad para que el proyecto coatepecano lograra una solución incluyente. El rescate interior y el diseño atractivo exterior del mercado Alcalde y García de Jalapa lo integra al entorno, creando un espacio amigable y atractivo a cualquier hora. Además, logró dignificar al mercado y que la gente se apropiara del espacio como base para un adecuado funcionamiento y conservación. El que se incluyeran arte y representaciones gráficas de los mismos locatarios creó identidad. Del ejemplo jalapeño se retomará la forma de inserción y mejoramiento del contexto inmediato con el aumento de espacios de esparcimiento que hace del mercado una arquitectura abierta al exterior. En la propuesta madrileña se revive un espacio en desuso y se resuelven problemas de salubridad y seguridad. La propuesta logra una adecuada iluminación por el domo que baña de luz el interior. Otra característica es la separación de los espacios en cuanto a su uso y el aprovechamiento de las vistas que ofrece a diferentes niveles, incluyendo el de azotea. Similar al caso madrileño, se quiere proponer una arquitectura de uso mixto, ampliar la oferta de productos, crecer en altura, aprovechar las vistas y ofrecer una óptima iluminación natural. La articulación del proyecto malagueño respeta la historia y tradiciones al rescatar la imagen original de la construcción. La demolición de las partes de construcción posterior, que no implicaba un trazado formal y estético, mejoró las circulaciones y las vistas. También se conjugaron estilos tradicionales y contemporáneos, creando un lenguaje mixto y armónico en los puestos de venta, añadiéndole el colorido que revitalizó los pasillos oscuros. Los puestos se iluminaron y resultan más amplios y limpios. Como en este ejemplo, el proyecto quiere dignificar la estructura original, mejorar las entradas, ampliar las circulaciones, crear un contraste entre lo antiguo y lo contemporáneo a través de materiales y colores y ofrecer unos puestos de venta mejor iluminados y más funcionales. El proyecto ganador para el nuevo Mercado Corona propone un estacionamiento subterráneo, locales comerciales de triple altura y oficinas en los últimos 2 niveles. La celosía de la fachada está inspirada en la cerámica de Tlaquepaque. La aportación bioclimática y sustentable del proyecto incluye azoteas verdes, celosías, paneles solares y dispositivos de bajo consumo
y alta eficiencia lumínica. Además, se propone la peatonalización de las calles aledañas. Similar a este ejemplo, se optará por aprovechar el subsuelo, las vistas y crecer en altura, además de combinar diferentes tipologías de uso y proponer soluciones de movilidad. El manejo de la luz de esta galería brasileña es un excelente ejemplo de espacio polifacético. La planta libre, los acabados continuos y su sistema de iluminación natural diferenciada permite crear diferentes ambientes expositivos, soluciones que se tomarán en cuenta para los espacios expositivos del complejo cultural. Gracias a todo ello, se pudieron establecer los objetivos de diseño que tienen como puntos clave el maximizar el uso del espacio, la unión de las diferentes tipologías, la dignificación de la estructura original, la mejora de la accesibilidad, de la movilidad y del contexto inmediato, el aumento del espacio público y la creación de ambientes a través del manejo de la luz natural. Los factores que modelaron ulteriormente estos puntos responden a los resultados del análisis de sitio. Coatepec es una ciudad colonial que fue nombrada pueblo mágico por conservar su arquitectura y tradiciones, lo que definirá el lenguaje arquitectónico y alturas de la propuesta. La arquitectura reúne características como los techos de teja con aleros, jardines centrales, amplios corredores perimetrales con pilastras y columnas adosadas, arcos de medio punto, vigas de madera labradas, balcones de fierro forjado y ventanas verticales. Estas incorporan vidrios esmerilados con grabados de motivos florales. Otro aspecto importante es la policromía de sus acabados, que incorpora tonalidades que van del blanco al ocre y al rojo. Coatepec es una ciudad que se camina. La mayoría de sus pobladores acude a sus lugares de trabajo caminando. Sin embargo, la arteria principal de la ciudad siempre presenta problemas de tráfico, dado que es de un solo sentido y es la entrada de todo el transporte interurbano que comunica Jalapa con Coatepec, Jico y Teocelo. El análisis llevó a una posible solución de movilidad que consiste en transferir la estación de autobuses de la Azteca y Excelsior a un predio en el perímetro de la ciudad, donde se propone una estación multimodal de transferencia. Esta se localiza junto a la carretera federal hacia Las Trancas. La investigación indicó que la mayoría de la gente viaja de Jalapa a Jico, lo que demuestra que es innecesaria la entrada de estos camiones al centro ciudad. Desde la estación multimodal, los viajeros tomarían un transporte urbano eficiente que rodearía el casco histórico que se pudiera volver exclusivamente peatonal y ciclable. La ciudad consta de 4 centros de abasto de productos alimenticios: el Mercado Rebolledo, que se encuentra en el primer cuadro de la ciudad de uso comercial, el Centro Comercial Plaza Cristal y Bodega Aurrerá en el anillo perimetral de uso habitacional, y el mercado ubicado cerca de la estación de camiones Excelsior. Además, opera los días sábados el mercado de productos orgánicos Coatl, formado por productores de Coatepec y municipios colindantes. La ciudad cuenta con pocos espacios culturales establecidos, como por ejemplo la Casa de Cultura. Sin embargo, es hogar de muchos artistas que presentan sus obras en casas particulares o comercios. Los pocos lugares culturales y de interés turístico no cuentan con el mantenimiento necesario, como la Casa Museo María Enriqueta o la Ceiba Gráfica de la Orduña. Además, la única biblioteca pública de la ciudad cuenta apenas con un área de consulta. Para entender las dinámicas comerciales y detectar las problemáticas actuales, se realizó una investigación de campo que consistió en observaciones periódicas, encuestas y levantamientos fotográficos. Con los resultados se detectó que el inmueble carece de comercios ancla, la invasión del espacio público, la poca funcionalidad de los puestos, el estado de abandono de varias zonas, el caos vial y la incomodidad de abasto.
Por otro lado, los locatarios presentan incomodidad por su lugar de trabajo y deseos a futuro cuyas soluciones se incluyeron en la propuesta final. Coatepec es un municipio de alta humedad ambiental por las abundantes precipitaciones cuyos niveles tienden a subir cada año. Sin embargo, el mercado no cuenta con un sistema de aprovechamiento de agua pluvial. Se observa también que no tiene una buena iluminación natural, sobre todo en los locales perimetrales, y la obstrucción de aberturas superiores. La iluminación interior se resuelve con luminarias de alto consumo energético y entramados de cableado colgante. Otra problemática son los residuos orgánicos desalojados por el ayuntamiento, donde solo una pequeña parte está aprovechada como fertilizante. En cuanto al confort, por el espesor de sus muros y la considerable altura, la nave central mantiene una temperatura fresca y estable incluso durante los días calurosos. El edificio A está orientado hacia los vientos dominantes fríos, sin embargo, la invasión del patio central obstruye el libre paso del viento, encerrando el calor y los olores. A continuación, se presentará la propuesta final, pero de manera general por la magnitud del proyecto. Dadas las condiciones precarias e ineficientes del mercado, se propone una remodelación integral de la nave central, la demolición de las ampliaciones posteriores, la edificación de 2 volúmenes nuevos de estilo tardomoderno y una ampliación que implica una segunda planta en los 3 volúmenes conectadas entre sí por 4 puentes. Los comercios existentes se agruparon y se asignaron a cada establecimiento según criterios específicos. En el edificio A se ubicaron las cocinas y comida preparada porque posee una buena ventilación y zonas que permiten tomar asiento y consumir los alimentos. El edificio B alberga todo comercio que venda materia prima, productos perecederos y artesanías por ser el más fresco. Además, por ser el edificio de carácter histórico, se le designa la función mencionada para que reviva el espíritu de un mercado mexicano tradicional. El edificio C acoge los comercios de otros productos de consumo no comestible. En la segunda planta se prevé la incorporación de los comerciantes del mercado orgánico para crear competencia, aumentar y diversificar la oferta, promover el comercio local y cumplir con las necesidades crecientes de los compradores por este tipo de productos. En los diagramas se puede observar que en cada edificio existe un centro. Su función primordial es el aumento del confort al ser planeados como elementos para la iluminación y ventilación natural, islas de descanso, convivio y contemplación. Las necesidades que arrojaron las encuestas se resuelven con la ampliación del programa arquitectónico que ofrece servicios como cajeros bancarios, de CFE, áreas de consigna, lavanderías, talleres de capacitación y tiendas ancla. En la planta alta del edificio C se plantea un espacio de usos múltiples para su renta, con lo que el mercado recaudará fondos para su mantenimiento. El nuevo mercado tendrá un total de 288 locales, de los cuales 46 serán ocupados por comerciantes del mercado orgánico. Además, el escenario le dará trabajo a los músicos locales. Con la renovación se pretende mantener la actual clientela, en su mayoría de Coatepec, de nivel socioeconómico medio bajo y bajo, pero atraer también clientes con mayor poder adquisitivo. Y las personas con alguna restricción alimenticia, considerando que el porcentaje de este grupo poblacional, así como el que está en pro de una vida más saludable, está en aumento. Por otro lado, el estado de abandono de la estación de autobuses de la Cooperativa Azteca y la necesidad de un replanteamiento de movilidad lleva a la propuesta de reciclaje de este predio colindante con fines culturales. Se propone la creación de un complejo que incorpore una biblioteca municipal, librerías con cafeterías en su planta baja
y una galería de arte dividida en 2 secciones en la planta alta. Las librerías de la planta baja tendrán una sección para adultos y otra juvenil que está separada por un núcleo de baños. La necesidad de lugares de aparcamiento se resuelve con un estacionamiento para periodos cortos a nivel de terreno y uno subterráneo. La biblioteca de 2 niveles tendrá en su planta alta un espacio que recuerde al visitante la importancia de la ciudad para crear identidad. La galería de arte ofrecerá salas expositivas diferentes e incluirá un espacio para conferencias y audiovisuales. Desde la segunda planta del edificio C del mercado se accede a la biblioteca y a la galería de arte por un amplio puente que incorpora vegetación. Esta estrategia logra unir 2 tipologías y pretende fomentar el turismo. La propuesta cultural implica la creación de 32 puestos de trabajo con perfil de museógrafos, profesionales de artes visuales, bibliotecarios y demás con su domicilio en Coatepec o localidades cercanas. Con sitios culturales como este, el lugar sería más atractivo para los pobladores y el turismo, lo que mejoraría la economía e impulsaría su desarrollo cultural. El espacio estará bien recibido por artistas y otros grupos culturales que existen en la ciudad y carecen de espacios expositivos y áreas para eventos. Como la nave central del mercado es un edificio catalogado con valor histórico, se optó por emplear un lenguaje regional conjugado con el contemporáneo. Para crear identidad se tomó como referente el café, principal producto de la zona. El color de las frutillas dio como resultado una gama de colores del ocre, rojo al marrón, que son además colores muy empleados en la localidad. El empleo frecuente de losetas cerámicas en las fachadas justificó el empleo de losetas con esta paleta de colores para lograr una degradación en las fachadas que con la paleta de grises de los edificios laterales se resaltaría. Esta medida garantiza también la protección del inmueble. La forma orgánica de las semillas de café llevó a emplear geometría topológica combinada con las formas euclidianas ya establecidas. Posteriormente, el proceso creativo llevó al encuentro de similitudes entre las semillas y la forma del ojo. La exploración de estos 2 elementos dio vida a las formas del proyecto. Al configurar la plaza cívica, se respetó la forma del ojo con sus texturas y profundidades, lo que se repite en toda la propuesta a diferentes escalas, creando espacios cóncavos. En la fachada del edificio A, las texturas de los perímetros se conforman por unos escalones y unos muros de concreto aparente de diferentes dimensiones, con rampas en su parte baja generando movimiento. Las texturas de los muros se logran con un retardador de fraguado bajo un diseño que representa el cultivo del café y de la caña de azúcar. El patio del edificio A se plantea como un amplio receptor de luz y el apergolado paraboloidal como las texturas y color que conforman el iris. La iluminación logra un juego de sombras también gracias a la piel de la galería de arte y las transparencias de los materiales como los paneles de coresina que tienen paja encapsulada y se emplearon para los barandales de los puentes y de los pasillos perimetrales, haciendo referencia a las ventanas con elementos florales de las casas coatepecanas. La cimentación del edificio A y C se resuelve a base de zapatas corridas y zapatas aisladas para la cimentación de la estructura de la rampa. La de la galería de arte será a base de zapatas corridas en la parte del muro de concreto armado y de zapatas aisladas para las columnas. Las columnas de acero empleadas para la estructura portante serán de 2 tipos. La que presenta más esfuerzo estará resuelta a base de tubo OC de altura variable y estarán unidas mediante vigas IPR. La rampa exterior será a base de columnas tubulares y vigas IPR. Estas penetran el muro de carga del perímetro oeste
en piedra brasa y se apoyan sobre placas de acero. El núcleo de baños estará formado por muros de carga en piedra brasa. La estructura del conjunto cultural será a base de muros y columnas de concreto armado y acabado aparente. Las columnas están diseñadas como una mezcla entre concreto y acero tubular según el diseño. La losa de entrepiso del edificio A está resuelta con vigueta bovedilla, con bovedillas de PET reciclado, cemento y arena. La losa del edificio B y C, al igual que los puentes de enlace y la rampa, será losa steel deck. La losa perimetral del edificio B estará apoyada sobre marcos de acero a base de vigas HSS y vigas transversales. La losa del conjunto cultural será steel deck, bajo la cual se formarán bóvedas queretanas de 40 centímetros de flecha. Para ello se usarán losetas de barro rojo con PET reciclado que descansarán sobre vigas IPR. La cubierta del edificio A y C están formadas por 4 cubiertas inclinadas frías. En la cubierta existente del edificio B se propone una abertura central del forjado. La estructura portante del vidrio curvo, que está levantado del resto de la cubierta, se resuelve mediante armaduras metálicas de perfiles tubulares que descansan sobre vigas IPR ancladas a los muros portantes de la nave. El sistema de tensores propuesto no es estructural, sino complementa el diseño para crear una composición más dinámica que hace referencia a la piel de la serpiente. Estos se emplean además para la colocación de las luminarias de alumbrado general. La piel de la fachada de la galería estará compuesta de paneles modulares de cerramiento perforados según diseño de 3 centímetros de espesor. Los elementos tendrán en su interior una lámina retráctil que por un sistema computarizado dejará libre el paso a la luz. El segundo paso consistirá en el pliegue parcial o total de los paneles a modo persiana para descubrir la fachada interior de muros de vidrio doble. Las intervenciones que se realizaron estarán enfocadas en el aprovechamiento de factores como vientos dominantes, precipitaciones y asoleamiento. Los vientos fríos dominantes del noreste se aprovechan orientando la entrada principal del área de comidas y creando un doble entrepiso en la parte de la salida del viento, con lo que se forma un efecto venturi que facilita la expulsión de olores y aire cálido. Los vientos cálidos del sureste se aprovechan para ventilar la parte del sótano y de baños del edificio A través de louvers. Para la iluminación del inmueble se hicieron pruebas de iluminación con diferentes propuestas de cubierta. Al final se decidió abrir el centro de la cubierta existente, que se cubrió con una hoja de vidrio curvo de nanotecnología para regular la iluminación y radiación solar. La zona translúcida ligeramente separada del forjado facilita la salida del aire cálido. El recorrido solar de sureste a suroeste implica que la fachada posterior del mercado reciba la mayor radiación solar, por lo que se alejaron de ella las zonas calientes y en su lugar se ubicaron espacios húmedos. Las terrazas superiores incorporan arbustos y enredaderas como barrera contra la radiación directa. En las cubiertas donde el ángulo de incidencia solar sea el más favorable, se instalaron tejas planas con celdas fotovoltaicas integradas. De la misma manera, se colocaron tubos solares de fibra óptica para iluminar los espacios más escondidos de forma natural. Para mitigar el efecto erosionador de las avenidas de agua, el proyecto implica la renovación de las cubiertas con el fin de recolectar el agua pluvial. Las tejas actuales serán reemplazadas por tejas planas esmaltadas que aseguran una mejor calidad del agua. Como la demanda total del mercado supera la capacidad de captación, se propone un sistema mixto que incluya una cisterna de agua captada y otra de suministro municipal. Se incorpora una tercera cisterna de reciclado de aguas grises y para las aguas negras un bioreactor anaeróbico que vemos en la imagen,
con proceso de filtración y cloración para que el agua pueda encauzarse a pozos de absorción o ríos. Aunado a este sistema, se escogen muebles eficientes que incorporen sensores para un menor desperdicio. Por otra parte, el proceso anaeróbico se aprovecha para crear una planta biodigestiva donde los residuos orgánicos del mercado generen biogás suficiente para cubrir con la demanda de fertilizantes y de cultivo. Es preciso mencionar que el reciclaje fue un punto muy importante de todo el proceso, desde el reciclado del material de demolición hasta la elección de materiales de construcción y acabados. El mercado colinda al noreste con la calle Miguel Lerdo, que presenta caos vial, y al sureste con la calle Guerrero, saturada de comercios improvisados. El proyecto busca ampliar el espacio público existente, dando preferencia al peatón y al ciclista, disminuyendo el tráfico rodado de la zona. Por eso, la calle Miguel Lerdo se pretende cerrar al tráfico con volardos y eliminar las banquetas, obstáculos de piso y visuales. Los postes hidráulicos permitirán la entrada a vehículos de carga y descarga en horas determinadas para facilitar el abasto. Se propone el reordenamiento de la calle Guerrero, donde se ubicará una parada de transporte urbano eficiente. Los límites de la plaza cívica ampliada, que tendrá en su centro el monumento a la Madre, estarán compuestos por 2 barreras de vegetación. Al sureste se propone un jardín vertical de altura variable, con especies endémicas, entre las cuales resaltarán las orquídeas. Se incluirá una banca como parte del muro que recorrerá toda la longitud de este. Al oeste, un sistema de cables con plantas trepadoras irán del piso a la altura de la rampa, logrando un espacio privado con mesas y sillas. De la misma manera, se incluirán muros verdes al interior del inmueble para indicar los 3 núcleos de escaleras y 1 para baños. Los paraboloides compuestos por tensores de la plaza central del edificio A tendrán en su desplante enredaderas de pasiflora que se pretende cubran el entramado formando un sistema de paraboloides verdes. En la segunda planta de la fachada sur y sureste se plantea insertar jardines con arbustos y plantas trepadoras. Los que se proponen al norte tendrán el fin de dirigir la vista del usuario hacia el Cerro de las Culebras, tapando el entorno edificado. El puente amplio que conecte el mercado con la galería y biblioteca municipal incluirá cubresuelos y especies arbustivas chicas. Para separar visualmente la planta biodigestiva, se plantea sembrar árboles perennifolios y endémicos de copa densa. La explanada verde de cubresuelos entre los 2 edificios del complejo incorporará juegos infantiles, esculturas y bancas que sigan la misma geometría de los senderos. Los módulos se proponen de piedra mineral natural blanca que permite ser iluminada por dentro, creando un hermoso paisaje nocturno. Se plantea un estacionamiento para bicicletas en la entrada principal, cuyo diseño crea continuidad. Las jardineras exteriores con árboles ofrecen sombra y descanso, dado que sus bases fungen como bancas. Las luminarias se eligieron para ser menos visibles y por eso están escondidas en otros elementos como bancas o columnas. La accesibilidad se resuelve por medio de rampas tipo abanico, cuyo ancho permita el paso de 2 sillas de ruedas con acabados pensados para débiles visuales. A continuación se presentan los costos de edificación correspondientes exclusivamente a la renovación del mercado, del estacionamiento subterráneo y del contexto urbano. Con la suma de los costos directos e indirectos, se obtiene el costo total que asciende a 81 millones de pesos. El tiempo de construcción será de poco más de 5 años, debido a que se realizará en varias etapas necesarias para el reciclado del material y la reubicación de los locatarios.
El trabajo fue motivado por una profunda conciencia sustentable que me permite, como arquitecta, preferir rescatar lo existente antes de proponer una arquitectura o urbanismo expansivo que retire espacios verdes. En el sentido micro, la arquitectura deberá pensar en crecer en altura o aprovechar el subsuelo. En el sentido macro, el urbanismo tendrá que dar soluciones a problemáticas existentes en vez de afectar lo intocable. Al haber concluido mis estudios y el presente trabajo, tomé conciencia de que la arquitectura y el urbanismo funcionan como los ecosistemas. En ese sentido, cada intervención arquitectónica importante impacta necesariamente en el contexto inmediato, pero sus efectos son perceptibles también a nivel urbano y modifican la vida de toda la sociedad. Cada elemento arquitectónico tendrá que ser armónico con su entorno para crear esa simbiosis sin la cual el mismo entorno la rechazaría. Asimismo, una arquitectura enferma impactaría inevitablemente en la salud y confort de quienes la usan y tendrá que ser rescatada para no perder su función primordial. Estoy convencida que la aplicación de estrategias y principios sustentables, adoptados también como forma de vida por parte de arquitectos responsables, conscientes y comprometidos con su profesión, logra sin duda dichos propósitos. Por su atención, muchas gracias. Por favor. Y mantener absoluto silencio. Se dará lectura del acta de titulación. Buenas tardes. Acta de titulación. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, a las 12 horas del día 24 del mes de septiembre del año 2015, se reunieron los miembros del jurado, integrados por los señores doctora en arquitectura María Florencia Margarita Costa Mota, el arquitecto Eduardo Santiago Aldana, el arquitecto Hugo Castañeda Peredo, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder a efectuar la evaluación de la tesis para obtener el título de licenciatura en arquitectura, con reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública, según acuerdo número 99-24-28 de fecha 3 de diciembre del año 1999, que sustenta Rosana Cancún. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararla aprobada por unanimidad con mención honorífica. Y el presidente del jurado procedió a darle a conocer el resultado y procedió a tomar la protesta de ley. C. Rosana Cancún, protesta usted que en el ejercicio de su profesión de arquitectura comprometerá todos sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores éticos al servicio de la sociedad, enalteciendo con su práctica diaria a su universidad y favoreciendo el progreso social en todos sus ámbitos?
Sí, protesto. Felicidades. Si así lo hiciera, que la universidad y la sociedad se lo reconozcan, y si no actúa así, se lo demande. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.